Fijación biológica de nitrógeno, Rhizobium y bacterias nitrificantes. El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Se encuentra distribuido principalmente en la atmósfera, donde representa alrededor del 78%, en el suelo y en la biomasa. Las complejas relaciones de intercambio entre estos tres reservorios de nitrógeno se conocen como el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno existente en la litosfera, a pesar de representar cuantitativamente el mayor depósito de dicho elemento, tiene una participación muy escasa en el ciclo del nitrógeno en la biosfera, de modo que la mayor parte del nitrógeno necesario para el crecimiento de las plantas proviene en último término de la atmósfera. El gas nitrógeno o dinitrógeno es relativamente inerte, pero puede reaccionar con otros compuestos y convertirse en productos asimilables por las plantas y otros organismos. La cantidad de nitrógeno fijado en la naturaleza es de unas 230 por 10 a la 6 toneladas métricas por año. De esta cantidad, aproximadamente un 13% se fija por oxidación provocada por las descargas eléctricas de las tormentas, del nitrógeno a ácido nítrico en presencia de oxígeno y vapor de agua, y el 87% restante es fijado por los microorganismos. Este último proceso se denomina fijación biológica de nitrógeno. Y aquí podemos ver el ciclo del nitrógeno bastante simplificado, en donde vemos que la fijación de este elemento se puede dar por fijación biológica, mediada por los microorganismos, fijación industrial por el proceso Haber-Bosch, la fijación eléctrica debido a las tormentas eléctricas, y también vemos que hay una desnitrificación cuando tenemos una descomposición del nitrato a nitrógeno atmosférico. Síntesis de amoníaco y compuestos ricos en nitrógeno. El nitrógeno es el elemento mayoritario de las plantas. Solo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son más abundantes que él en los tejidos vegetales. El nitrógeno forma parte de numerosas biomoléculas de las plantas, como proteínas, ácidos nucleicos, porfirinas y alcaloides. Las plantas pueden obtener el nitrógeno por absorción del suelo en forma de nitrato y amonio, o bien por reducción del nitrógeno atmosférico estableciendo asociaciones simbióticas con diversas bacterias. La principal vía de producción de fertilizantes nitrogenados es la reacción de Haber-Bosch, mediante la cual el nitrógeno atmosférico es reducido a amoníaco por el hidrógeno a temperaturas y presiones muy elevadas, aproximadamente 500 grados centígrados y 350 atmósferas de presión. En la imagen superior podemos observar a Fritz Haber en su laboratorio de Karlsruhe 1905 y su montaje de instrumentos con el que logró la primera síntesis de amoníaco que llevó a la revolución en la agricultura, y por esto fue merecedor del Premio Nobel de Química unos años después. En la parte inferior vemos en el inciso A un reactor de alta presión para síntesis de amoníaco, instalación de la planta de Oppau, 1913, y reliquias preservadas frente al edificio de química del Instituto Tecnológico de Karlsruhe y la oficina central de BAF. El inciso B, compuestos orgánicos nitrogenados seleccionados por su importancia biológica. Algunos, como los aminoácidos y las bases nitrogenadas, se encuentran en todos los seres vivos. La clorofila solo se encuentra en las plantas y otros organismos fotosintéticos. Los alcaloides, como la cocaína, son obtenidos únicamente de plantas, y las hormonas o reguladores de crecimiento, como la ciatina y el ácido indolacético, son encontrados en plantas y en ciertas interacciones planta-microorganismos. Contaminación provocada por el nitrógeno. La contaminación difusa derivada de la actividad agrícola es, hoy en día, uno de los mayores problemas ambientales. Existe una gran preocupación sobre todo por dos aspectos del problema. Por un lado, el aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, y por otro, la contaminación atmosférica debido a los gases nitrogenados, óxido de nitrógeno, óxido nítrico, amoníaco, que potencia el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Estos problemas ambientales y sanitarios originados por el aporte excesivo de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, junto con el incremento del coste energético de la síntesis de fertilizantes, hacen que la fijación biológica de nitrógeno sea una alternativa económica y ecológicamente limpia frente a la fijación química. Además, la fijación biológica desempeña un papel muy importante en la economía del nitrógeno en la práctica agrícola, ya que la cantidad de nitrógeno disponible en la mayor parte de los suelos cultivados es escasa, y en la actualidad no puede ser suplementada a escala mundial mediante la producción de fertilizantes. Y esto también es debido a la alta capacidad de movilización que tiene este nutriente, ya que se pierde por volatilización, lixiviación o por fijación mineral en el suelo. Entonces,
Si hacemos un balance del 100% de los fertilizantes nitrogenados aplicados al suelo, aproximadamente un 30% es lo que se aprovecha por la planta. El resto se pierde por estos factores que mencioné anteriormente. Organismos fijadores de nitrógeno. La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por el complejo enzimático nitrogenasa, que se encuentra exclusivamente en los procariotas. La capacidad de un organismo para fijar nitrógeno puede determinarse experimentalmente mediante la incorporación de nitrógeno 15 que es marcado radioactivamente. Si bien la presencia en un organismo de los genes que codifican las proteínas necesarias para la síntesis de la nitrogenasa, los genes NIF, se considera también un indicador de su capacidad fijadora. El espectro de organismos diazotrófos o fijadores de nitrógeno es muy amplio, hasta el punto de que estos pueden encontrarse en casi cualquier hábitat. Y aquí en este cuadro pueden ver ustedes algunos de los fijadores que se pueden encontrar en la naturaleza de este elemento, que pueden estar de forma libre o asociada a otros organismos. Entre los fijadores de vida libre tenemos metanosarcinas, Metanococcus, Clostridium, Klebsiella, Azospirillum, Azotobacter, Beijeringia, Rhodospirillum, Chromatium, Oscillatoria, Gleotese, Nostoc y Anaebena. Muchos de estos pues viven en diferentes tipos de hábitats y bajo diferentes condiciones. Y entre los fijadores simbióticos pues tenemos que con las leguminosas Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium y Alorhizobium por mencionar unos. Y con no leguminosas como Azorhizobium y otros simbiosis como Frankia, Nostoc y Anabaena. Organismos diazotrófos fijadores de nitrógeno. La nitrogenasa es muy sensible al oxígeno. Entre las bacterias diazotófas existen, sin embargo, anaerobios estrictos, como Disulfovibrio y Clostridium, anaerobios facultativos que fijan nitrógeno solo en condiciones anaeróbicas como Klebsiella y Citrobacter, o microaeróbicas, Azospirillum, Xanthobacter, y aerobios estrictos, Azotobacter y Beijeringia. Los anaerobios facultativos como Klebsiella o Azospirillum carecen de sistema para proteger la nitrogenasa frente al oxígeno y solo fijan nitrógeno en ausencia o casi en ausencia de oxígeno. En cambio, Azotobacter es una de las bacterias más aerotolerantes que se conocen. La adaptación de Azotobacter a condiciones crecientes de oxígeno se produce a dos niveles. Cambio en el contenido de algunos citocromos que determina un incremento de la actividad respiratoria, protección respiratoria, y formación de un complejo inactivo pero estable al oxígeno entre las proteínas de la nitrogenasa y una tercera ferrosulfoproteína, protección conformacional. La fijación de nitrógeno que llevan a cabo estos organismos es de gran importancia ecológica, pero su contribución global a la fijación biológica es inferior al 25%. Nitrogenasa y oxígeno. Entre las cianobacterias, las hay que fijan nitrógeno en condiciones aeróbicas y microaeróbicas. Las células vegetativas de las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica de forma similar a las plantas. Las fijadoras aeróbicas contienen además heterocistos, células especializadas entre las que se encuentran la nitrogenasa. Los heterocistos poseen una pared celular engrosada que contiene abundantes polisacáridos y glicolípidos y que restringe la difusión de oxígeno. Poseen además hidrogenasa, pero carecen del fotosistema 2, características ambas que tienden también a mantener en niveles mínimos la concentración nitrocelular de oxígeno. La diferenciación de los heterocistos supone una reorganización del genoma que permite que el gen NIFD sea funcional, mientras que en células vegetativas el gen se encuentra dividido por una interposición de 11 kilobases. Los heterocistos reciben disacáridos de las células vegetativas y exportan a cambio el nitrógeno fijado en forma de glutamina. Las cianobacterias diazotrófas carentes de heterocistos solo fijan nitrógeno en condiciones microaeróbicas, Plectonema formidium. Pueden hacerlo también en aerobiosis, pero separando temporalmente la fijación de nitrógeno y la fotosíntesis, Gleotese oscilatoria. Así, durante el día tienen lugar la fotólisis del agua y la formación de ATP, y la nitrogenasa permanece inactiva. Durante la noche la respiración mantiene el nivel de oxígeno bajo, y la nitrogenasa se encuentra activa y utiliza la energía acumulada durante el periodo luminoso previo. En las cianobacterias, la combinación de fijación biológica de nitrógeno y fotosíntesis debió ser crucial para el desarrollo de la vida en la Tierra tal como existe, como parece atestiguarlo el hecho de que los heterocistos se encuentran ya presentes en los primeros fósiles de organismos vivos que se conocen. En la actualidad, la fijación del nitrógeno por las cianobacterias representa más de un tercio de toda la fijación biológica.
En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de estos organismos. En la primera fotografía tenemos colonias filamentosas de cianobacterias en medio de cultivo BBM agarizado de año. Filamentos azul verde de Pseudoformidium tenue asociados con filamentos parduzcos de Citonema spp. En la imagen 2, vista próxima de borde de colonia de P tenue con filamentos expandidos y entrelazados en cultivo, agarizado de 2 meses. Y en la fotografía 3, morfotipos de filamentos con homogonios y ramificaciones falsas unilaterales o en partes consecutivas en cultivos de 1.5 años. Franquia y la simbiosis con angiospermas no leguminosas. Franquia es un actinomiceto capaz de formar asociaciones simbióticas con 200 especies pertenecientes a 8 familias de angiospermas no leguminosas. Estas plantas presentan unas tumoraciones o nódulos en las raíces tras la infección con franquia y por ello se denominan plantas actinorrícicas. Generalmente son arbustos o árboles pioneros en suelos pobres en nitrógeno o en climas adversos y por tanto tienen importancia desde un punto de vista ecológico y forestal. Por ejemplo, Alnus rubra y Casuarina cunninginiana se utilizan por su madera. Además, estas y otras especies actinorrícicas pueden plantarse dispersas entre árboles de cultivo o alternativamente con ellos para mejorar su producción en suelos deficientes de nitrógeno. Las plantas actinorrícicas se han utilizado también como especies ornamentales. Eleagnus, productoras de frutos para consumo humano, Hipopae y colonizadoras de suelos mineros o de dunas costeras, Casuarina. El proceso de infección de la raíz y de desarrollo nodular en las plantas actinorrícicas es muy poco conocido en comparación con el de las leguminosas y por ello solo nos limitaremos a ofrecer algunas indicaciones. En Alnus, la infección de los pelos radicales, como en las leguminosas, está precedida por la modificación de las raíces. En este caso, en lugar del curvamiento se produce una ramificación. Tras la entrada de franquia, la planta produce abundante material de la pared secundaria. Este material es colonizado por las hifas de franquia, las cuales progresan hacia la base inter e intracelularmente. En Eleagnus, la infección por las hifas se produce entre las células epidérmicas. Las hifas progresan por los espacios intercelulares y la planta secreta abundante material a su alrededor. Contrariamente a lo que ocurre en las leguminosas, el endófito, franquia, está confinado en el córtex nodular. En la mayoría de las plantas actinorrícicas, las pertenecientes a las Casuarinaceae son una excepción, se desarrollan vesículas en los extremos de las hifas. En cierto modo, estas vesículas son equivalentes, desde el punto de vista funcional, a los heterocistos de las cianobacterias, ya que contienen nitrogenasa y poseen paredes multimelares con lípidos que limitan el paso del oxígeno. Los lípidos mayoritarios de las membranas de las vesículas son los opanoides, triterpenoides, pentacíclicos, con propiedades similares a las de los esteroides. Por otra parte, las paredes de las células vegetales que las albergan también sufren cambios que tienden a impermeabilizarlas mediante la deposición de sustancias del tipo de la lignina y la suberina. Asimismo, los nódulos de la mayoría de las plantas actinorrícicas son capaces de sintetizar hemoglobinas, aunque en concentraciones variables. Estas son especialmente altas en las células infectadas de los nódulos de Casuarina emírica. Además de las hemoglobinas simbióticas, las plantas actinorrícicas, como las leguminosas, y otras plantas superiores también son capaces de expresar hemoglobina en los tejidos no simbióticos. Simbiosis cianobacterias a soya. Ya 2000 años antes de Cristo, en los arrozales chinos y vietnamitas, se utilizaba el helecho acuático a soya que establece una simbiosis con cianobacterias fijadoras de nitrógeno, principalmente del género Anabaena. Tanto en simbiosis como en forma libre, estas cianobacterias aportan a los rosales unos 30 kilogramos por hectárea al año. Sin embargo, estudios actuales indican que la inoculación previa en los arrozales incrementa un 14% el rendimiento de grano, lo que equivale a 450 kilogramos de grano por año por hectárea al año. El promedio de nitrógeno fijado por esta modalidad de simbiosis es de entre 10 a 200 kilogramos por hectárea al año. Aquí vemos algunos ejemplos con estas fotografías. Por ejemplo, vemos el crecimiento de soya en un campo de cultivo de arroz. El helecho aporta nitrógeno al agua, que es aprovechada por las plantas de arroz. En la fotografía A vemos detalles de los nódulos resultantes de la simbiosis entre una planta de guisante, Pisum sativum, y Rhizobium leguminisarum. En el inciso B vemos a Anabaena, cianobacteria filamentosa, con heterocistos, células especializadas en las que se realiza la fijación biológica del nitrógeno. Rhizobium y
la simbiosis con leguminosas. Las simbiosis fijadoras de nitrógeno más conocidas e importantes desde una perspectiva económica son las que se establecen entre las raíces de las leguminosas y las bacterias de los géneros Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium y Azorhizobium, colectivamente denominadas rhizobios, si bien la taxonomía de las bacterias que son capaces de formar nódulos con las leguminosas está en constante revisión. Excepcionalmente, estas bacterias también forman nódulos en simbiosis con la Hunmacia parasponia. Se ha examinado la capacidad para nodular de unas 3.400 especies, lo que supone cerca de un 57% de los géneros de leguminosas. El porcentaje de especies susceptibles de ser noduladas varía mucho en las diversas subfamilias de leguminosas, 25% en Caesalpinoides, 90% en Mimosaidae y 97% en Papilionioides. Estas proporciones pueden experimentar variaciones cuando se amplía el número de especies estudiadas respecto a su capacidad para nodular. Los rhizobios tienen una morfología normalmente basilar y no son formadores de esporas. Son móviles por la presencia de un flagelo polar o subpolar o de 2 a 6 flagelos perítricos. Las colonias tienen un aspecto mucilaginoso debido a la presencia de polisacáridos extracelulares. A veces los cultivos envejecidos tienden a formar asociaciones estrelladas o rosetas. Son aerobios gram-negativos y pueden utilizar una gran variedad de azúcares como fuentes de carbono. Desde una perspectiva taxonómica, los rhizobios actualmente se encuentran clasificados en diferentes géneros atendiendo a criterios moleculares. Los problemas taxonómicos provienen de que la antigua clasificación atendía a las características fenotípicas como la especificidad de la planta huésped, la morfología de las colonias, el crecimiento en medios selectivos y las propiedades metabólicas, mientras que los estudios actuales basados en criterios moleculares aún distan de ser completos. En la imagen vemos una sección transversal de un nódulo radicular de una planta de soya, en este caso es Glycine max, cultivar Essex, de Bradyrhizobium diazoeficiens, infecta las raíces y establece con la planta de soya una simbiosis. Esta imagen muestra parte de una célula con bacteroides aislados. El género Rhizobium forma nódulos en leguminosas originarias de climas templados y crece rápidamente en medios de cultivo, con la acidificación de estos. Su especificidad para el huésped es bastante estricta y los genes relacionados con su fijación se encuentran localizados en plásmidos generalmente de gran tamaño y con mayor tendencia a asociarse que en Bradyrhizobium, formando racimos, en este caso clústers. Es un género taxonómicamente relacionado con Agrobacterium. Bradyrhizobium forma nódulos en simbiosis con plantas de origen tropical y subtropical. Se trata de bacterias de crecimiento por lo general lento, producen la alcalinización del medio y poseen una mayor resistencia intrínseca a los antibióticos. Su especificidad por la planta huésped es menos estricta. Los genes relacionados con la simbiosis están localizados en el cromosoma. Taxonómicamente se encuentran muy alejado del resto de los rhizobios. Aquí en el cuadro pues podemos ver algunas de estas bacterias nitrificantes que forman asociaciones con leguminosas. Destacando Rhizobium, en donde tenemos especies como Leguminisarum, biovariedades como Fascioli, Trifoli, Viceae, y pues aquí tenemos los nombres antiguos para estas bacterias, Fascioli, Trifoli, Leguminisarum para haba, guisante, lenteja o galega, Fascioli tipo 2, frijol leucaena y Fascioli tipo 1 para frijol leucaena. También tenemos los Sinorhizobium, Mesorhizobium, Azorhizobium y Bradyrhizobium. Y pues podemos ver aquí que estas bacterias pueden colonizar a diferentes cultivos como la alfalfa, soya, astragalus, acacias, esbania, garbanzo, lupino, copea, cacahuate, etc. Mesorhizobium presenta una velocidad de crecimiento intermedia entre Rhizobium y Bradyrhizobium y un grado de similitud con otros rhizobios del 93%. Sinorhizobium fue caracterizado originalmente como un género integrado por bacterias formadoras de nódulos en la soya, pero con características fenotípicas de los rhizobios de crecimiento rápido. Tras esta descripción de S. Freddy, una parte importante de los rhizobios que nodulan alfalfa y otras especies de medicago han sido reclasificados dentro de este género que posee una similitud con Rhizobium del 95 al 96% en la secuencia del ARN ribosomal 16S. Sin embargo, en el año 2003,
Se ha propuesto incluir al género Cynorhizobium en el género Encifer, lo que ha originado un intenso debate que todavía no ha concluido. Finalmente, Azorhizobium es un género excepcional por cuanto es capaz de formar nódulos en los tallos de las especies Sesbania rostrata y fijar nitrógeno en vía libre, pero solo con concentraciones menores al 3% de oxígeno. Además de estas bacterias, consideradas tradicionalmente como rhizobios, desde el año 2001 se han descrito nuevos géneros capaces de formar nódulos con las leguminosas, no solo entre las alfa-proteobacterias, Blastobacter, Devosia, Metilobacterium, Ochrobactrum, Phylobacterium, sino también entre las beta-proteobacterias, Burkholderia, Ralstonia, filogenéticamente mucho más alejadas. Esta situación sugiere que la capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis con las leguminosas podría estar mucho más extendida de lo que se creía hasta ahora, aunque no existen todavía estimaciones del impacto real de estas nuevas descripciones en términos ecológicos y agronómicos. Factores moleculares en la formación de un nódulo. Los rhizobios viven como saprófitos en el suelo, donde compiten con las bacterias quimioterótrofas. Su densidad media de población en tierras de barbecho se sitúa entre 102 y 105 células por gramo de suelo. Su supervivencia parece asociada a la condición de poder utilizar los compuestos orgánicos presentes en muy baja concentración. La multiplicación de los rhizobios en la rizósfera es un proceso que antecede al de la propia infección. En general, la rizósfera es colonizada por una amplia gama de microorganismos. Sin embargo, en algunos casos, la composición química de los exudados de la raíz puede condicionar cierta selectividad de las bacterias. Este es el caso de la secreción de homoserina por las raíces de guisante, ya que este aminoácido es una excelente fuente de carbono y nitrógeno para los rhizobios. Algunos flavonoides a concentraciones de nanomoles provocan quimiotaxis activa en los rhizobios hacia la superficie radical. En la imagen vemos señales en el desarrollo temprano de los nódulos. En el inciso A, las plantas y las bacterias intercambian señales moleculares. En muchos casos, el paso 1 es la producción por las plantas de un flavonoide derivado de la raíz, y el paso 2 es el reconocimiento del flavonoide y la producción de un factor NOD bacteriano que desencadena la respuesta en la planta, es el paso 3. En el inciso B, en la bacteria, el activador transcripcional NOD interactúa con un inductor vegetal y la maquinaria transcripcional de la bacteria para inducir la expresión de genes NOD bacterianos. Los circuitos para la activación del gen NOD también pueden responder a señales ambientales y hasta ahora señales desconocidas de la planta. Factores moleculares en la formación de un nódulo. Estos mismos flavonoides a concentraciones de micromoles junto con algunos ácidos aldónicos y betaínas activan los genes responsables de la nodulación, genes NOD de la bacteria. Los productos de los genes NOD A, NOD B y NOD C son requeridos para la síntesis de una quitina oligosacárido. En principio se pensó que cada uno de estos tres genes era intercambiable entre las diferentes especies y biovariedades de rhizobios y por eso se les denominó genes NOD comunes, pero hoy se sabe que las proteínas NOD A, una aciltransferasa, y NOD C, una N-acetilglucosaminil transferasa, determinan cierto grado de especificidad de la quitina oligosacáridos formados por los distintos rhizobios. En cualquier caso, estas moléculas son entonces asiladas por los productos de los genes NOD-FG y modificadas por genes específicos de cada una de las especies bacterianas, originándose las moléculas señal denominadas factores NOD o lipoquitina-oligosacáridos. Así, en Cynorhizobium meliloti, la estructura es convertida a una forma sulfatada por los productos de los genes de la nodulación específicos NOD-H, NOD-P y NOD-Q. La adición de los factores NOD en concentraciones de 0.1 nanomolar en ausencia de las bacterias induce la división activa de las células meristemáticas del córtex interno en nódulos de crecimiento indeterminado o externo en los de crecimiento determinado. Incluso concentraciones tan bajas como un P molar son percibidas por las raíces de la leguminosa. Y aquí vemos el efecto que tienen estos factores NOD en la formación de un nódulo. Primero vemos que hay un reconocimiento de las bacterias con respecto al nódulo. Después vemos un curvamiento de este pelo radicular. Y posteriormente vemos que la infección avanza, ya que estas han sido capturadas por el pelo radicular ya infectado. A continuación veremos el proceso de infección para la formación del nódulo. En la etapa 1 vemos que los rhizobios se unen a un pelo radicular emergente en respuesta a la atracción de químicos que son enviados por la planta. Estos exudados son reconocidos por las diferentes especies de bacterias
y se da la unión entre ellas y el pelo radicular. En el paso 2, en respuesta a los factores producidos por las bacterias, el pelo radicular exhibe un crecimiento ondulado anormal y las células rizobiales proliferan dentro de la cola, el nódulo. Y aquí vemos un alargamiento de este pelo radicular y su enchinamiento o curvamiento para capturar estas bacterias. En el paso 3, una degradación localizada de la pared del pelo radicular conduce a la infección y la formación del hilo a las vesículas secretoras de Golgi de las células de la raíz. Aquí vemos que se forma este hilo de infección llegando hasta este organelo en la célula, con lo cual se forman vesículas. En el paso 4, el hilo de la infección llega al final de la célula y su membrana se fusiona con la membrana plasmática de la célula del pelo radicular. Y aquí la infección sigue avanzando. En el paso 5, los rizobios son liberados en el apoplasto y penetran de la lamela media a la membrana plasmática de las células subepidérmicas, conduciendo un nuevo hilo de infección que forma un canal abierto para la primera infección. Y por último, en el paso 6, el hilo de la infección se extiende y bracea hasta que llega a las células diana, donde las vesículas compuestas de la membrana vegetal encierran a las células bacterianas y las liberan en el citosol. Aquí vemos que la infección ha avanzado grandemente en el córtex de la raíz, lo cual ha provocado una colonización exitosa de estos organismos en la planta huésped. Complejo nitrogenasa. La reductasa de la nitrogenasa o proteína Fe, componente 2, es la más pequeña de los dos componentes y está formada por dos subunidades idénticas. Tiene 4 centros hierro-azufre que participan en las reacciones redox implicadas en la conversión del nitrógeno a amonio. Esta proteína es muy sensible a la presencia de oxígeno y se inactiva de manera irreversible en su presencia. La dinitrogenasa o proteína FMO, componente 1, tiene 4 subunidades. Cada una de estas subunidades tiene 2 centros molibdeno-hierro-azufre y un número variable de centros hierro-azufre. Esta proteína también es inactivada por el oxígeno. La nitrogenasa es la principal enzima de fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno, a pesar de ser el gas más abundante en la atmósfera, con una proporción del 78%, está en una forma que no es accesible para la mayoría de los seres vivos. La adquisición del nitrógeno de la atmósfera requiere de la rotura del enlace covalente triple que une los dos átomos de nitrógeno, que es extraordinariamente estable. En la naturaleza hay 3 vías de fijación de este nitrógeno. Por orden de contribución a la fijación de nitrógeno total tenemos las reacciones fotoquímicas que fijan aproximadamente un 2% del nitrógeno gracias a las reacciones que se dan entre el óxido nítrico y el ozono para producir ácido nítrico. Los relámpagos que contribuyen en un 8% a la fijación del nitrógeno. Estos convierten el vapor de agua y el oxígeno en radicales hidroxilo libres, átomos de hidrógeno y oxígeno altamente reactivos que pueden reaccionar con el nitrógeno molecular para formar ácido nítrico. Y por último, el 90% restante del nitrógeno fijado procede de la fijación biológica del nitrógeno en bacterias o algas verdes que fijan el nitrógeno atmosférico amonio, y la enzima más importante de este tipo de fijación es la nitrogenasa. En el complejo de la nitrogenasa podemos observar cómo el nitrógeno atmosférico es reducido a amonio mediante una serie de reacciones de oxidorreducción entre la nitrogenasa 1 y 2, en donde hay un intercambio de electrones y fósforo para formar este compuesto que después será transportado a las células de la planta. El proceso de fijación del nitrógeno se da en una estructura llamada bacteroide. Aquí observamos que hay una serie de reacciones químicas en donde participa una cadena de transporte de electrones alimentada por el ciclo de Krebs, y en donde tenemos el complejo de la LEC-hemoglobina, una enzima encargada de la absorción del oxígeno que puede desactivar la actividad de la nitrogenasa. Y aquí vemos que esta nitrogenasa necesita de energía que es proporcionada por el piruvato, y a su vez esta proviene de la fotosíntesis y de otros productos derivados de la respiración generada por la planta. Una vez que esta energía es aprovechada, entonces tenemos la fijación del nitrógeno y su conversión posterior a amonio y su asimilación en moléculas de aminoácidos, los cuales son transportados del bacteroide a la planta en forma de amidas y ureidos. Factores ambientales limitantes de la simbiosis.
Hay muchos factores limitantes de la simbiosis, pero presumiblemente las más importantes son las clases de terreno, la luz, la temperatura, el agua, los elementos minerales. Si hablamos de los elementos minerales, deficiencias o excesos de determinados elementos minerales afectan directa o indirectamente a la nodulación. Por ejemplo, el molibdeno es un constituyente de la enzima nitrogenasa, así que una deficiencia de molibdeno afecta a la enzima. Sin embargo, el hierro, otro elemento constituyente de la nitrogenasa, no tiene un efecto directo sobre la fijación del nitrógeno cuando éste escasea en el medio. También son importantes otros elementos como calcio, fósforo, azufre, cobre o zinc, ya que originan cambios en el pH que afectan directamente la fijación. Además de que elementos como el cobalto y el níquel pueden participar también en el proceso de fijación del nitrógeno. Temperatura. La temperatura afecta la simbiosis de forma indirecta, sobre todo en los procesos de respiración fotosintético, transporte y transpiración. Todas las leguminosas son plantas C3. Su temperatura óptima está en el rango de los 15 a 20 grados centígrados. No se han encontrado plantas con metabolismo C4. La respiración se incrementa con altas temperaturas. Esto hace que haya una menor disponibilidad de carbono para la simbiosis. En el caso extremo de altas temperaturas se reduce el número de raíces laterales y pelos radicales, haciendo que la probabilidad de nodulación sea menor. A altas temperaturas tiene lugar una degradación de los nódulos. La luz afecta la simbiosis a través de la fotosíntesis, controlando la cantidad de carbohidratos para el desarrollo y funcionamiento del nódulo. Existen evidencias de algunos efectos directos de la luz sobre la nodulación. Así es, por ejemplo, que la nodulación es pobre bajo la luz azul y máxima bajo el efecto de la luz roja. Esto implica una evidencia de la implicación del fitocromo reversible en el proceso de nodulación. Se han hecho experimentos con la defoliación gradual de plantas y se ha observado que una reducción en la fijación de nitrógeno. El agua. Las deficiencias en la disponibilidad de agua causan una bajada en la fijación de nitrógeno en leguminosas, aunque existen plantas como Medicago sativa, cuyas adaptaciones al estrés hídrico le permiten proyectar sus raíces hasta 7 metros de profundidad. Y otros factores, pues vemos que la interacción de otros microorganismos del suelo, hongos, patógenos, virus, etc., gases presentes en el suelo y la fertilización nitrogenada también tienen efectos sobre la nodulación en las plantas leguminosas. La fijación biológica de nitrógeno y la agricultura. Los dos tipos de cultivos más importantes en todo el mundo son los cereales y las leguminosas. La fijación simbiótica de nitrógeno contribuye directamente a la producción de las leguminosas de grano y forrajeras. Asimismo, las leguminosas son de enorme interés como enriquecedoras de nitrógeno en los suelos. Todas las culturas agrícolas han practicado la rotación de cultivos cereal-leguminosa. Esta importancia de la asociación cereal-leguminosa no solo se debe a su complementariedad en la dieta humana y del ganado, sino también en su papel beneficioso como alternativa de cultivos, ya que con ella se rompe la continuidad de plagas y enfermedades, a la vez que se incrementa la fertilidad del suelo. Tan es así que están ampliamente distribuidas en el mundo todos estos tipos de plantas leguminosas: cacahuate, garbanzos, soya, lentejas, lupino, frijoles, guisantes, chícharos, habas, alfalfa, trébol y besa. Se cultivan en la inmensa mayoría de los continentes con diferentes grados de adaptación a las condiciones ambientales. Como el rendimiento de un cultivo depende marcadamente de la disponibilidad de nitrógeno en las etapas críticas del desarrollo de las plantas, es muy importante saber si la fijación simbiótica de nitrógeno es capaz de cubrir la necesidad de la planta para alcanzar un rendimiento óptimo. Cuando se compara el crecimiento de plantas noduladas y fertilizadas, se puede concluir que si existe una simbiosis bien adaptada, el sistema simbiótico es igual de eficiente en el crecimiento. Para que una leguminosa fije eficientemente nitrógeno debe estar bien nodulada, tener tasas fotosintéticas y respiratorias elevadas, encontrarse en condiciones ambientales adecuadas y poseer un sistema vascular eficaz de transporte de los productos de la fijación fuera del nódulo para su posterior distribución a otros tejidos de la planta. En la diapositiva anterior se mencionó la importancia de la rotación de cultivos. Y aquí podemos ver un ejemplo de estos sistemas. Tenemos un primer ciclo donde se sembraron cereales, en el segundo herbáceas como el girasol, después en el tercer ciclo cereales de nuevo, en el cuarto leguminosas y para el quinto ciclo se comenzó otra vez con cereales. Entre los beneficios que tenemos de la rotación de cultivos para el medio ambiente destacamos una mayor diversidad en la producción vegetal y por lo tanto en la nutrición humana y animal, reducción y menor riesgo de ataques de enfermedades, plagas y malezas, mejora la estructura del suelo gracias a la diferente morfología de la raíz de los distintos cultivos, varias formas, tamaños y profundidades, mejora la distribución del agua y los nutrientes a través del perfil del suelo,
Incremento de la fijación del nitrógeno gracias a la interacción entre los microorganismos del suelo y la red del cultivo, y un incremento del contenido de materia orgánica del suelo. Si vemos los beneficios para el agricultor, pues tenemos que diversifica la oferta y no pone en riesgo la explotación con un solo cultivo. Tenemos un control más sostenible de enfermedades, plagas y malas hierbas o malezas, que se hace más sencillo y económico. Reducción de las labores mecánicas para la preparación del suelo y de sus costos. Mejor gestión de los recursos, consiguiendo cultivos más uniformes y mejores, ahorrando insumos. Generación de recursos para la introducción de las leguminosas en la alternativa y suelos más fértiles después de estos procesos. Desde el punto de vista fisiológico es interesante resaltar que aunque las plantas no noduladas pueden tener más carbono disponible para el crecimiento de la misma y por tanto un mayor potencial productivo, una gran proporción del carbono se utiliza en el mantenimiento de estructuras inertes, de donde no puede ser fácilmente recuperado, y ello desde el punto de vista agronómico puede reducir la superioridad relativa de las plantas dependientes de nitrógeno, combinado con respecto a las fijadoras de nitrógeno atmosférico. Y con esto damos por terminado esta presentación, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Por mi parte es todo, y muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.